Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Augusto Tandazo. Él es analista político y experto petrolero. Con él vamos a conversar en esta mañana. Primero, doctor, queremos agradecer por haber tenido el gusto de acompañarnos en esta mañana, porque justamente no podemos dejar de escuchar al doctor Tandazo luego de que el presidente de la República ayer dio una entrevista para un medio de comunicación privado, donde justamente él habló de los 100 primeros días de su gobierno. Doctor, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Marta. Carla. ¿Cómo? Carla. Carla, perdón. Carlita, discúlpeme, que le cambié de nombre. Vamos a hablar de los 100 días, pero desde la visión de la política real, no desde la teórica, sino de lo que realmente pasó en estos 100 días. Para que el ciudadano ecuatoriano se dé cuenta de lo que tenemos como gobierno. No desde la visión de don Alfonso. No, pues don Alfonso está en otro patín. Es como Diego Kendo, que publiqué en las redes sociales una alocución de él en estos días, en donde dice: verá que nosotros le ayudamos mucho a usted, Guillermo Lazo, con nuestro medio, acordaráse de nosotros. O sea, yo no he visto una cuestión más. Y si ¿Qué le quiso decir verla, allí? Y si que alguien quiere verla, está en mi Facebook. ¿Qué le quiso decir? No sé, pues acordaráse, o sea, mandará pautas, no sé qué será. ¿Qué será pues, esta gente que siempre está arrimada al poder? Lo que sin duda hemos visto es que hay compromisos entre el Ejecutivo y diferentes medios de comunicación. A ver, ahí hay un maridaje de siempre, porque me salgo un poquito del tema. Eleazar Díaz Rangel, un periodista de los más reputados de América Latina, escribió un libro hace unos 40 años será. Él es un periodista venezolano de los mejores que tuvo Venezuela. Y él creó algunas organizaciones internacionales del periodismo. Y él escribe un libro sobre la realidad de Venezuela periodística y llega a la conclusión, probando, que los medios de comunicación masivos de Venezuela trabajaban a pérdida. Entonces, la pregunta que se hacía Eleazar Díaz Rangel: ¿y cómo así mantienen un medio que trabaja a pérdida? Porque ganan por el otro lado, pues. Con el contratito que lo sacan, con la recomendación de que lo pongan de ministro a fulano, y de ahí vienen una serie de canonjías y privilegios. Entonces, por ahí ganan. Buena parte de los medios, de los dueños de los medios, no hablo de los periodistas, porque ahí hay periodistas honestos y honrados en uno que otro medio. Buena parte de los dueños de los medios son lobistas. Están tras los business. Pues, por ejemplo, el señor Lazo, que va a traer empresas extranjeras, ellos ya están buscando con cuál empresa ellos alinearse. Ese es el medio de comunicación. Yo hablo castellano. Le duela a quien le duela y me corro los riesgos que me corro. Pero esa es la verdad. Entonces, por eso es que ellos, en medio alguien dice: vamos a hacer esto. Sí, tenemos que hacer eso. Y búscate con qué empresa te amarras. Eso es todo. Entonces, de esa manera ellos siempre hay un coqueteo, un maridaje incestuoso con los gobiernos de turno, en especial con este tipo de gobiernos. Entonces se ha dado esto, pero además, mire usted los 100 días del gobierno, 100 días del gobierno, y el Ecuador no tiene un plan nacional de desarrollo. No tiene, porque lo que tiene es lo que saca a relucir la ministra Vela y el presidente, es que el plan de gobierno, el plan de gobierno es un documento ahí que pasa al apuro en el CNE, pero el Plan Nacional de Desarrollo, que además es causal para la muerte cruzada, si la Asamblea Nacional no acata, obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, no existe plan de desarrollo. Entonces, por eso es que dicen: esto lo tomaremos la decisión de ir por la vía democrática y no sé qué cosas más en diciembre. ¿Por qué lo toman? Lo toman porque ellos saben que no tienen todavía un Plan Nacional de Desarrollo, porque creo que ni siquiera estaban confiados en que iban a ganar. Sí, ellos se la sacaron como de milagro llegar, pero no perdamos tiempo y tratemos que la ciudadanía nos escuche sobre los famosos 100 días del gobierno. Voy a hacer lo más esquemático posible, y en cualquier momento, Carlita, usted, Jaime, me interrumpen para aclarar algún tema. Esto es el segundo tiempo del gobierno de Moreno. Comencemos por allí. Porque no es que ellos aparecen en la escena el 24 de mayo. Si ellos son causantes de la debacle económica
jurídica, política del gobierno de Moreno. Los votos de Creo y de sus coaligados estuvieron allí a las órdenes. Entonces, que no ven que ellos comenzaron el 24 de mayo. De eso podemos hablar un programa entero solamente sobre cómo lo ayudaron a Moreno a hacer una cantidad de cuestiones, incluso violando la Constitución. Y para muestra, doctor, la ley humanitaria, que fue tan cuestionada y fue aprobada también por el movimiento Creo, que ahora, que ahora se trata de eliminar, el mismo movimiento ha tratado de eliminar esto de aquí. Ley de apoyo humanitario que violó a plena luz del día. A las 12 del día violaron la Constitución de la República, que dice que no cabe precarización laboral con el trabajo por horas. Entonces, pero hay una contradicción entonces con la reforma que se quiere hacer a la ley del trabajador, que no es reforma, básicamente. El gobierno ha dicho que no es reforma, que no es que se va a reformar porque obviamente no es que se van a quitar los derechos ya adquiridos que tienen los trabajadores. Una nueva ley se va a crear. Es que no son derechos adquiridos, pues. Son violaciones adquiridas con la ley de apoyo humanitario. Es que aquí vamos a entender un tema visualmente para que entendamos. Cuando alguien quiere cambiar el rumbo de la historia, no le hace una señal al carro que viene, al carro de la historia, y le dice, váyase por otro lado. No, se monta al carro, en este caso se montan en la ley de apoyo humanitario, introducen reformas, las que les conviene para seguir precarizando la relación laboral, y van llevando esa ley a donde les dé la gana. Pero además hay un tema que es increíble, pues, o sea, quieren crear dos Ecuadores. El Ecuador sujeto al Código del Trabajo, en donde día a día están votando trabajadores y como plan de gobierno es votar más trabajadores, y el otro Ecuador con nuevas leyes laborales, con otras normas, lo cual es un imposible porque en el Ecuador no puede existir pluralismo jurídico, no puede existir. Pero además hay un tema, viola a plena luz del día el principio constitucional que dice que a igual trabajo corresponde igual remuneración. Entonces aquello de bajar los salarios, ver cómo disimulan el tema porque hay que darles gusto a los exportadores, de bajar los salarios para que bajen los costos de producción. Eso es una forma de violentar los derechos de los trabajadores, que además son irrenunciables. Pero aparte de esto, ahora sí autocalificado, porque todos los gobiernos se ponen un mote, se ponen un calificativo. Entonces, en este gobierno, el anterior era el gobierno de todos. ¿Pero de todos cuáles? De todos los sapos. Ahora es el gobierno del encuentro. Ya están los logotipos por todo lado, el gobierno del encuentro. ¿De quién? El gobierno del encuentro con el Banco Mundial, el gobierno del encuentro con el Fondo Monetario, el gobierno del encuentro con los oligarcas nacionales, el gobierno del encuentro con Fundación Ecuador Libre, que nadie sabía que existía y que son los que realmente están manejando el país. O sea, el gobierno del encuentro. Pero además, dentro de lo que dice ayer sobre los 100 días, dice que definitivamente tiene que venir la inversión internacional porque esto trae más trabajo, soluciona el tema del empleo. Esa es una mentira a plena luz del día y les explico por qué. Vamos a poner un ejemplo que a una empresa transnacional le entregan las refinerías Esmeraldas. Ok, le entregan las refinerías Esmeraldas. ¿Qué va a hacer con los trabajadores? Si los mantiene, no hay un solo trabajador que ingrese. Si los vota, tienen que sustituirlos con otros. Por lo tanto, salen unos y vuelven a entrar otros, o los mismos. O vota una parte y mete una parte. Por lo tanto, ¿solucionó el tema del empleo? No, porque este tipo de actividades son poco intensivas en generar mano de obra. Por ejemplo, si toman un campo petrolero, ¿acaso que van a llenar de trabajo al Ecuador? Es nada más un grupo mínimo para que maneje el campo a su antojo. Y punto, pero no es que esto solucione el problema del empleo. Esto no soluciona el problema del empleo. Otro tema que es importante verlo, él debuta con la famosa, así, apropiándose de la frase de Jaime Roldós Aguilera, mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo. Pero lo que ha hecho es violar la Constitución. Violar la Constitución desde todo punto de vista. Comencemos porque Simón Cueva le ofrece, pero debutando como ministro, y dice que quien gane más de $500 es una persona rica y que debe pagar impuestos. O sea, una persona que gane $500 es una persona rica. Esto lo hicieron en Bolivia, cuando él era representante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia. Y ¿saben qué? Les voy a contar una cosa, que no se enteren los que nos están escuchando. Por haberle sugerido esta política, el representante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia, se cayó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Así es que sigan nomás.
Me parece bien que sigan por esa línea. Luego anunció y sigue anunciando la venta del Banco del Pacífico, violando la Constitución. ¿Por qué violando la Constitución? Porque la Constitución dice que el sector financiero nacional tiene la banca pública, la banca privada y la banca comunitaria. Y entonces eliminan el Banco del Pacífico. ¿Y dónde quedó la banca pública? Pero además un banco que tiene certificaciones internacionales. Luego, anunció en la campaña que desaparecía la CENAIN, que ahora se llama CIES, Centro de Información Estratégica, porque esto ha servido solo para perseguir a periodistas y adversarios. Y total llega y no desapareció CIES, sino que se le encargó al ministro de Defensa, Fernando Donoso, y luego le encargan el día de anteayer a otra persona, pero se mantiene el CIES. O sea, yo digo una cosa y hago otra cosa. Doctor, sí. Perdón que le interrumpa. ¿De dónde sale ahora esos pinchazos a los teléfonos? Intervención de conversaciones de los mismos asambleístas. ¿Quiénes hacen todo esto? Para eso sirven estos centros. Yo recuerdo esto que lo montaron en gobiernos anteriores. Tienen unos sistemas, Jaime, que son de miedo. Ellos pueden entrar a su computadora si esté apagada. Ellos pueden intervenir. Tienen un sistema, por si acaso, para que no crean que estoy hablando en el aire. Tiene un sistema Robin Hood, con el cual entran y se apropian de la información suya, la cambian, la manipulan. Ellos están en todo. Entonces, cuando ya llegan al poder, dicen, no, es que sí necesito para controlar a la gente. Esto le convence al ministro de Defensa y se acabó el tema de eliminar el CIES, pues. Para eso utilizaron la propiedad enorme que tenía acá en el Valle de Cumbayá, los Isaías, y la convirtieron en el gobierno de Correa, justamente en la CENAIN, pues. Y ahí compraron una tecnología de primera. Por ejemplo, a usted le pueden grabar una conversación a decenas de metros de distancia. Le graban, le toman fotos a 200 metros. Trajeron unos carros del exterior que tienen una tecnología del otro mundo. Entonces, ¿y todo qué van a botar a la basura? En este gobierno, doctor. En el gobierno de Correa lo mantuvieron con Moreno y lo siguen manteniendo. No quiero creer que tal vez, perdón que le interrumpa, el fin de semana, el día sábado, nosotros nos hackearon la cuenta de nuestro canal de YouTube, que es la que tiene mayor crecimiento. No quiero acusar al gobierno, pero ocurrió algo raro. Por sus obras los conoceréis. Cuando uno sabe quién hace una travesura, sabe quiénes se benefician de la travesura. En el caso mío, se pueden imaginar, a mí me dañaron una computadora me la dañaron, o sea, tanto intervenirla, me la dañaron. Ahí la tengo, es una Lenovo de las de mejor rango y de mejor tecnología. Me la dañaron, tanto meterse a la esta. ¿Por qué andan buscando? Yo lo que digo, lo digo públicamente. ¿Qué tienen que buscar? Abran nomás lo que yo digo. Y además todo lo digo con documentos. Con documentos. Entonces, luego dijo, para hacerse el vivísimo, que hubo actos de corrupción en los hospitales públicos. Lo dijo el 1 de junio. Y entonces, ¿dónde estuvo la fiscal que le diga, señor Lazo, usted ha denunciado que se cometió un delito, venga a declarar? No, pues la fiscal mira para otro lado. El tema del CIADI, que es vergonzoso, porque además es una doctrina de hechos consumados. ¿Por qué lo digo? Porque él solicita, él le pide, y le ordena más que le pide, le ordena a Ivonne Baki que suscribe el convenio del CIADI cuando todavía la Corte Constitucional no había absuelto la consulta que le mandó, pues. Entonces, ¿qué es eso? O sea, doctrina de hechos consumados. ¿Qué tal que la Corte Constitucional hubiera recobrado la memoria, especialmente Hernán Salgado Pesantes? Hubiera recobrado la memoria y hubiera dicho, no hay cómo entrar al CIADI, o hay que ir por la Asamblea Nacional. ¿Qué hubiera hecho? Sí, mandó a suscribir, y la señora Baki no esperó que llegue el documento y ya fue directo inmediatamente a firmar. Entonces, ¿qué es eso? Es una falta de respeto a la juridicidad ecuatoriana, a la Corte Constitucional, a todo el Ecuador. Y se metió en el CIADI. ¿Por qué dije yo que recobren la memoria? Porque tengo que aclarar. Porque Hernán Salgado Pesantes fue miembro del Tribunal Constitucional del año 2000. Y en el año 2000, en similares condiciones, dijo que era el Congreso Nacional el que debía decidir si ingresar o no al CIADI. Y ahora se le ocurrió que la Asamblea Nacional, que es lo mismo que el Congreso Nacional, cambiado de nombre, no tiene nada que ver con el ingreso al CIADI. O sea, en este país pasa lo que les da la gana. Pero en el tema del CIADI violaron el artículo 419, numeral 7 de la Constitución y el 422. Violación de la Constitución para darle gusto al Banco Mundial y al Fondo Monetario. Se intentó
no llevar a cabo el juicio político a Celi, porque los votos de Creo y los traviesos de Creo intentaban que se lleve a cabo el juicio político de René Ortiz, cuando los asambleístas que debían hacer ese juicio político ya no estaban en la asamblea. O sea, era una tomadura del pelo. Esto fue el 23 de junio. Fue una tomadura del pelo, y entonces lo que querían es seguir el juicio de René Ortiz para ver cómo lo protegen a Lazo. Luego aquí viene un tema que es grave. Lazo propone libre acceso a las universidades y el director de la CNCIT declara que jamás se habló de libre ingreso y que eso es demagógico. Y además violan la Constitución. ¿En qué cuestión? En la que la Constitución dice que el tema de las universidades públicas es gratuito. Y ahora en los cursos de liberación cobran dinero. Entonces, violan la Constitución y además creen que somos pendejos, que no sabemos lo que declaró. Tenemos las grabaciones de lo que declaró el presidente y tenemos lo que declara Ciudadanía del CNC. No le toman del pelo al Ecuador. Dictan el decreto 95 a pretexto de la nueva política petrolera. Y aquí viene un tema. El presidente nos quiere comer al cuento con lo siguiente. Cree que dictando una nueva política petrolera, él va a reformar la Constitución o la ley. O sea, puede dictar 100 nuevas políticas petroleras, pero la política petrolera tiene que someterse a la norma constitucional y a la norma legal. No es que yo dicto una ley y, por ejemplo, ordeno que migremos al contrato de participación cuando es inconstitucional y cuando además ese contrato sirve para exploración y explotación, o sea, para descubrir petróleo y de descubrirse petróleo ir a la fase de explotación. ¿Qué es lo que hacen con los campos actualmente en producción? Es buscar volverlos al contrato de participación cuando son campos productivos. Violación de la ley. Violación de la ley a plena luz del día. Violación de la Constitución. Luego se compromete con Fernando Villavicencio en una foto que ojalá se acuerde algún día de esa foto. Ojalá la guarde esa foto, porque las cosas cambian con el pasar del tiempo y la gente después multa. Cuando se compromete para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y transformar la Asamblea Nacional en bicameral mediante una consulta popular. Cuando para eso se necesita una asamblea constituyente. Constituyente porque están cambiando la estructura de la Constitución y estarían violando el artículo 441 de la Constitución. Luego dicen que Petroecuador será una empresa más pequeña. ¿Por qué? Para dejar pocos trabajadores y los activos pasarlos a las empresas privadas. Porque es el gobierno del encuentro con las transnacionales. No es el gobierno del encuentro con el pueblo, como dice, y que tiene el 70 y pico de aceptación. Está pero más perdido que pingüino en Bolivia. Luego, la Asamblea Nacional desaprueba lo optado por la Corte Constitucional el tema del CIADI, pero no entiende el fondo del tema. El fondo del tema es que ese dictamen del CIADI es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque fue aprobado con 6 votos y ese dictamen es interpretativo. O sea, no es que cambiándole el nombre a X cosas y a una botella de Coca-Cola le ponemos otro nombre, no es que el contenido no es Coca-Cola. Es un dictamen interpretativo y se necesitaban 7 votos. Y tuvieron 6 votos. Y la Asamblea Nacional no supo cómo atacar ese tema. Luego el ministro de la Producción, en pleno neoliberalismo, como estamos viviendo, este además fue el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador hasta hace pocos días. Y el ministro de la Producción, José Julio Prado, les dijo a los panaderos que pueden poner el precio del pan como ellos quieran según el costo de la materia prima. O sea, jódanse los que consumen pan. Luego dijo que los precios de los combustibles... no, esto es repugnante lo que dijo, porque en el gobierno del encuentro dijo lo siguiente, y yo estoy leyendo textualmente: aquellos que quieren desafiar la ley pues van a tener su respuesta. Dice, les espera un tiempo indefinido en la cárcel. Ese es el gobierno del encuentro, pero además, Guillermo Lasso Mendoza y otras hierbas. Guillermo Lasso, no hay cadena perpetua en el Ecuador, ¿sí te has enterado? ¿O no te han contado que no hay cadena perpetua? Tiempo indefinido en la cárcel. ¿Cómo no quisieras tener cadena perpetua para ir a meter a los 17 millones de ecuatorianos para que no salgan de la cárcel? Y luego, amenazante, dijo una cantidad de cosas que buscan la desestabilización de la democracia con fines protervos y que los precios de los combustibles favorecen a los ricos, a los contrabandistas y a los narcotraficantes. Y entonces no entendió que, por ejemplo, para poner un ejemplo, el 51% que votó por él son ricos, son narcotraficantes y son contrabandistas. Porque si solamente con que esos no fueran ricos, narcotraficantes y contrabandistas, ya tendría ahorrado el 50% del despilfarro de los combustibles.
O sea, una tomadura del pelo. ¿Por qué? Porque quieren poner a precios internacionales todo el tema de los combustibles, Doctor, violentando la Constitución. Eso que dice el presidente de la República, que la mayor parte del subsidio de los combustibles se va con los ricos y contrabandistas, eso es una cortina de humo, creería yo. Porque, no, es más que una cortina de humo, porque estadísticamente... Como para distraer a la gente. Sí, para engañar a la gente. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza, a ver, Carlita y Jaime, cuando uno analiza cualquier sector de la vida económica de este país, por ejemplo, usted quiere analizar el sector de la economía, tiene que conocer el Producto Interno Bruto, tiene que conocer determinada información que le sirve para poder hacer un análisis. En el caso del sector energético, usted tiene que analizar el balance energético, que yo lo tengo en mis manos. Además, yo conozco de balance energéticos, porque esa tecnología se desarrolló en América Latina, no en el Ecuador, a partir de la tecnología que desarrolló la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, cuando yo fui su secretario general en los años 87-88. Entonces, yo conozco de balance energéticos, o sea, a mí no me cuentan eso. Y cuando uno analiza el tema de los combustibles, ¿qué será en el consumo nacional? Ya carros de alta gama serán el 1%, 1.5%. Esos son el consumo de los combustibles para carros de alta gama. Y contrabandistas, si las estaciones de servicio en las fronteras están en manos del Estado, o sea que el Estado está haciendo contrabando. Y los narcotraficantes, ¿qué acaso que necesitan todo el consumo nacional para hacer narcotráfico? Necesitan un poco de gasolina blanca como precursor para poder trabajar en el tema. Doctor, perdón que lo interrumpa. Este tema de los combustibles no viene de ahora, viene desde el gobierno pasado, desde el gobierno de Moreno. Pero en aquel momento sí hubo un levantamiento por parte del sector indígenas y de, bueno, pues sus diferentes movimientos y agrupaciones. Lo que hemos visto son, digámoslo así, ciertas advertencias y advertencias y advertencias. Pero el presidente se ha mantenido e incluso ayer lo volvió a ratificar. El tema de que se va a mantener en su posición de eliminar el subsidio a los combustibles. Desde su punto de vista, ¿usted cree que el tema de los movimientos indígenas, el tema de Pachacutic, es simplemente una cortina de humo para decir que están defendiendo los intereses y ya hay un acuerdo por debajo de la mesa? ¿O realmente usted cree que ellos se van a mantener en esa posición de defender el tema del subsidio a los combustibles? Porque vemos respuestas que conversan, que se reúnen, pero no vemos ningún acuerdo, no vemos nada que realmente beneficie la posición que dice tener el movimiento indígena. A ver, en esto creo que a todos en alguna vez en la vida se nos ha resbalado un jabón en las manos cuando nos lavamos. Ellos son más resbalosos que el jabón, más resbalosos que el jabón. Amagan para poder negociar por debajo de la mesa cómo ellos van caminando en un proceso que intentan llevarlo hasta la constitución de un Estado indígena. Por eso es que se arma, a ver, la protesta de octubre del 2019 no la arman los indígenas, la arma el sector de transportes. En todos los indígenas se meten en segundo nivel, en segundo grado. No es que entraron del comienzo. Se meten y luego ellos desarman la protesta cuando se ponen a negociar con Moreno. O sea, para ver qué obtienen. Entonces, hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo. O sea, intentan ver cómo se la sacan. Hay que estar muy atentos a lo que ellos hacen. Pero este tema, que hay que explicarlo, Carlita y Jaime, de una manera muy clara. O sea, a ver, primero, ellos quieren servir a los intereses transnacionales. Es el principal objetivo. Pero si usted le llama a una compañía, por ejemplo, y le dice a la compañía tal que ya deben estarle golpeando las puertas a mucha gente del gobierno y a los lobistas. Yo quiero traerle a tal compañía para que se haga cargo de la refinería de Santa Elena, de Esmeraldas, de Chuchupindi, o de la importación de combustibles o de lo que sea. Pero la empresa lo primero que le dice, ve hermanito, yo encantado de ir al Ecuador, pero dime a qué precio voy a vender los combustibles. Yo voy a vender los combustibles, pero los vendo a precios reales, a precios de mercado internacional, más las inversiones que, entre comillas, voy a hacer. Que eso siempre inflan las inversiones. Entonces, ¿qué hace Lazo? No tiene otra alternativa, les dice, aguántame un ratito. Primero destrabo los precios y de ahí sí, bienvenidos. Entonces, se destraban los precios, pero para beneficio de las transnacionales. Porque voy a poner un ejemplo no consentido. No consentido. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero voy a poner. Digamos que en el Ecuador había que tomar esta decisión de elevar los precios de los combustibles. Perfecto.
elevemos, pero por lo menos para que le beneficie al Estado, pues, para que el Estado tenga mejores ingresos, pues, y que esto pueda servir para el mismo sector energético, para que tenga un mejor flujo de caja, para inversiones en el mismo sector y también para inversión social. Pero no pues, que elevemos los precios de los combustibles a los años de los años de los años, pero para beneficio de los que van a venir a manos lavadas a coger los combustibles a precios internacionales. Eso es lo que buscan. Eso es lo que está atrás de esto. No es que quieren sincerar por sincerar. Luego viene el tema, y ustedes me van diciendo si tengo que hacer alguna explicación. La sala de la Corte Constitucional dice, y les voto abajo, la elevación de sueldos de los maestros, a propósito de que es inconstitucional esa elevación de sueldos porque no hay sostenibilidad fiscal. Perfecto, Corte Constitucional. ¿Y ahora qué dices, Corte Constitucional? Con el presupuesto general del Estado que no tiene sostenibilidad fiscal. O sea que no hubo sostenibilidad fiscal solamente para ver la paja en los sueldos de los maestros. Pero el presupuesto general del Estado no tiene sostenibilidad fiscal. Entonces sáquense la careta, pues. Sáquense la careta, ese presupuesto general del Estado no puede ser aprobado bajo los principios que sostiene la Corte Constitucional, pues. Ok, un argumento sirve para una cosa, pero no sirve para otra. Luego, esto fue terrible y lamentable, pues, o sea, es una cosa realmente, pero pavorosa. O sea, se toma la foto con Carlos Slim en México, cuando fue a México. Se toma la foto con Carlos Slim, el dueño de Claro y el hombre número 17 más rico en el mundo, Carlos Slim, el dueño de Claro. Y se olvida, porque esto por eso dice pues, ese viejo principio que viene desde Roma. La mujer del César no solo tiene que ser, sino parecer. Se reúne con Carlos Slim y se olvida que está en el entredicho este momento y está investigándose del desvanecimiento de la glosa de 112 millones de dólares a Claro, en donde hay las declaraciones de la exdirectora de auditoría interna de la Contraloría, donde le dice a Pablo Celi en un chat, que está en todos los medios de comunicación, le dice a Celi, jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó, y aún en el caso de Claro, que sé que está en la fiscalía. Entonces le dio la mano, le dio, ¿cómo? ¿Qué ha hecho Fiscalía con eso? Nada, porque ellos crean la expectativa y se duermen. ¿Qué han hecho con los Drew? Se duermen. ¿Qué han hecho con los INA Papers? Se duermen. O sea, amagan y nuevamente y nos rematan. Es como cuando a un futbolista de pronto se lo ve que misteriosamente está en las puertas del arco y patea para afuera y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué es el partido Argentina-Perú del 78? Cuando les metió 6-0 a Argentina para que puedan pasar a la final. Y después se supo que qué es lo que pasó en ese partido de fútbol. Entonces, estos 112 millones de dólares le deben al Ecuador, claro. Y él le da la mano a Carlos Slim. Pero ahí no queda el tema, pues. El mismo momento que él está hablando con él, acá, en el Ecuador, su gerente de Arcotel, inicia las conversaciones para renegociar los contratos con Claro y Movistar. A ver. Pero son contratos, estos contratos van a regir a partir del 2023, estamos 21. Por lo tanto, tienen total tiempo para llevar una licitación con todas las cableras internacionales. Pero además, ¿en qué norma se sustenta para renegociar un contrato? Porque un contrato se renegocia bajo las condiciones que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. No es cuestión de que yo renegocio. Si no, estamos con el Banco de Guayaquil. El Banco de Guayaquil puede decir, renegocien el contrato de limpieza, renegocien con quién. No, pues acá terminó el contrato y hay que armar un nuevo proceso licitatorio. Salvo que estemos ante un contrato en donde esa tecnología sea imposible de sustituir. Voy a poner un ejemplo. Digamos que hay un contrato para una empresa que suministre repuestos a las turbinas Pelton de un proyecto hidroeléctrico. No hay más que comprar repuestos de turbinas Pelton. Entonces no hay otro remedio que comprar al fabricante. Pero en este caso, ¿acaso que Claro es la única empresa que puede dar este servicio de telefonía móvil? No es la única. Y entonces inician una renegociación del contrato después de darle la mano a Carlos Slim. Y quiere que los ecuatorianos nos quedemos, pero tranquilísimos, con la forma, cómo manejan este tema. Luego de esto, reforma el reglamento de la Ley de Arbitraje y Mediación con el decreto 165. Es una auténtica inconstitucionalidad e ilegalidad. Primero Doctor, perdón que lo interrumpa, pero por cuestión tiempo,
queremos pasar a otro tema para poder ir en la recta final de la entrevista. Se habla de que efectivamente, y lo podemos ver, el Ejecutivo no tiene la mayoría en la Asamblea. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo? ¿Qué decisión va a tomar con los proyectos de ley que prácticamente están durmiendo porque durante el transcurso de estos tiempos no se han tomado decisiones ni han sido tratados a la brevedad posible en la Asamblea? Se recomienda, entre esos, consulta popular, muerte cruzada, aplicaciones de artículos de la Constitución para la aprobación inmediata. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué es lo que usted considera que va a pasar en función de que ya la vacunación, señores, ya pasó? Es un hecho, lo felicitamos. Ahora necesitamos ver respuesta desde los otros aspectos que necesita el país. A ver, primero me robo 10 segundos. No es que la vacunación ya pasó y ya pasó. La vacunación es una tomadura del pelo, porque no hay lo que se llama el estado de vacunación completa, no existe. ¿Y sabe quién lo dice? No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Cuando le votó abajo el decreto del estado de excepción, por el tema de la provincia del Oro, le votó el artículo 3 del decreto 140 y le dijo, no hay estado de vacunación completo. Y es inconstitucional lo que usted dijo. Por lo tanto, ¿por qué es inconstitucional y por qué no hay estado de vacunación completo? Porque está demostrado que ninguna vacuna da inmunización al 100%. Y segundo, porque la mayoría de las vacunas necesitan de más dosis. El día de ayer, para que tengan una idea, Moderna, es una de las vacunas, dijo que ya no se necesitan 2 dosis, sino 3. Y Pfizer necesita 3. Por lo tanto, si alguien dice, yo ya tengo las 2 de Pfizer, no le sirve a mi amigo, no sirve. Necesita 3 y además necesita una cuarta que vendría a ser una nueva vacuna, no una nueva dosis, porque Pfizer está desarrollando una nueva vacuna para la variante Delta. Entonces, no es que ya cumplió. Yo tampoco voy a decir que no se ha hecho un esfuerzo. No, yo no voy a decir eso. Pero tampoco le digan que eso ya está resuelto. Pero lo que queremos los ecuatorianos es que no siga siendo una cortina de humo el tema de vacunación para que la gente aplauda la vacunación, claro. Y por otro lado no se tome en consideración los problemas reales, económicos y sociales y políticos que tiene el gobierno. Ahora, Carlita, yendo a su pregunta, cuando uno se lanza a alguna cuestión, uno sabe a lo que se lanza. Uno sabe, ¿acaso que uno no sabe? O sea, me lanzo sin... Es como cuando Lenín Moreno salió y llegó y decía que no sabía que el Ecuador estaba quebrado, cuando era parte del gobierno de Moreno y sabía perfectamente lo que pasó. O sea, del gobierno de Correa. Y entonces, en este caso, Lasso sabía perfectamente como banquero que es, cuál era la situación económica del Ecuador. Y entiendo, no estoy seguro, que debe tener algún tipo de asesoría jurídica para entender que hay cosas que no se pueden cambiar. Doctor. Y que tiene que utilizar vías que son muy duras. Entonces, muerte cruzada, perfecto, Guillermo Lasso, pues, si yo lo dije cuando él recién se posesionaba, no va, este gobierno no tiene salida, la muerte cruzada está a la vuelta de la esquina, no tiene salida, porque muchas de las cosas va a querer reformar Constitución, va a querer violentar la ley como ya lo está haciendo. Lo que pasa es que la Asamblea no ha actuado como debe actuar. Por ejemplo, con esa reforma a la ley de arbitraje, yo ya lo hubiera llamado a alguien del gobierno a que me explique cómo se viola la Constitución. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar si se va una muerte cruzada? 6 meses aproximadamente gobernaría Guillermo Lasso vía decreto. ¿Aprobaría las leyes que él quiere? A ver, aprobaría las leyes que él quiere, pero dice la Constitución, no la digo yo, dice la Constitución que luego la Asamblea podrá revisar todo lo actuado por el presidente, la nueva Asamblea. Porque además, el momento que él entre a la muerte cruzada, tiene que convocarse elecciones legislativas y elecciones presidenciales. Entonces, él tiene los días contados. Pero yo le invito al presidente Lasso que le tire la muerte cruzada. Mándele nomás. ¿Ganará otra elección? No gana, pues, pero si el anterior le hicieron recular a una velocidad impresionante, puso reversa a 200 kilómetros por hora, cuando era de revisar las 17 provincias, las actas electorales. Va a ganar la nueva, porque le vamos a recordar todo lo que dijo sí y luego dijo no, sí y no, y cómo está rodeado de un grupúsculo de neoliberales que quieren establecer la ley de la selva en el Ecuador, el sálvese quien pueda. ¿Por qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es eso, o sea, aquí subsisten, como decía Darwin, las especies más fuertes. Punto. Entonces, a ver a cómo le toca. Vamos a la muerte cruzada.
Vamos a cualquiera de los mecanismos, incluso al de una consulta popular, siempre que no sea inconstitucional. Pero vamos a una consulta popular, a ver si ganas en una consulta popular. No ganas, no ganas, no ganas. Entonces vamos. Entonces sí, posiblemente tu foto la van a... Porque ese era el objetivo de él. Era el capricho del niño rico que le pongan la foto en el salón amarillo de Carondelet. Expresidente de la República. Pero no va a ser 2021 o 2025. Va a ser 2021, 2021 o 2021, 2022. Mándale, no tengas problema. No tengas problema. Pero lo que sí tiene que entender el presidente, que no le han regalado un país y que no es que él va a manejarlo al país desde una óptica privada. El país, el Estado es una institución que tiene su normativa y que él tiene que sujetarse a esa normativa. Tiene que jugar no en el sentido despectivo, sino que tiene que moverse con la normativa y en base a eso tratar de salir. Ahí se lo ve al estadista, cómo logra salir en circunstancias difíciles. Porque violentar una puerta, romper una ventana, hacer una cantidad de cosas es facilísimo. Es facilísimo, pero ahí lo vamos a ver si se rodeó no de las mejores personas. Esto decía San Agustín. San Agustín decía que no le conviene, dice que él prefiere, es al revés, que él prefiere un amigo inteligente, un enemigo inteligente porque lo hace pensar, que un amigo tonto porque lo hace errar. Está lleno de tontos o de gente que le dice, hazlo nomás y lánzate nomás al precipicio. Puso gente que lo único que está viendo es los intereses de determinados sectores, pero no está viendo el peligro incluso de que él termine muy mal su presidencia. ¿Qué le pasó? Yo le recomiendo que lea, si tiene tiempo, desde luego, en algún momento que se saque los zapatitos rojos, que lea por qué cayó Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Por qué cayó cuando era asesorado por el Fondo Monetario Internacional? Que vea por qué cayó y en qué condiciones cayó Sánchez de Lozada. Entonces, en Bolivia. Entonces, cuando él vea eso, va a decir, este es mi fin. De tal manera que él tiene que tenerlo claro. Lo cual no quiere decir que entremos, que él tenga que no tomar determinadas medidas, pero tiene que ordenar la casa de una manera inteligente. Pero no con cirugía mayor. O sea, aquí se va lo que es y lo que no es. Me recuerda lo que pasó en la toma de Bressiers, en Francia, cuando los católicos estaban a punto de botar la puerta de la ciudad, persiguiendo a los cátaros, a una herejía importantísima que tenía que anularla y eliminarla a la Iglesia Católica. Y le preguntó el jefe del ejército al obispo, le dijo, ¿qué hacemos con los habitantes de la ciudad? Porque ya estamos a punto de botar la puerta. Dijo, mátalos a todos, Dios verá quiénes son los buenos y los malos. Eso es más o menos acá, o sea, dale. Y entonces yo aquí estoy para defender los intereses de afuera, no para defender los intereses de adentro. Yo le recomendaría al presidente Lasso, con todo comedimiento, esto ya por último, con todo comedimiento, léase el artículo 339 de la Constitución. Eso no está ahí de adorno, que dice que la inversión extranjera es complementaria a la nacional y que hay que privilegiar la inversión nacional a la extranjera. Léase, eso es la Constitución de la República. Eso es con lo que usted tiene que manejarse. Desde que tiene que venir la inversión extranjera porque tiene que venir. La inversión nacional. Por ejemplo, acaban de entregar un contrato para el campo Sacha de obras y servicios específicos a Sinopec de China. Lo mismo. En el Ecuador hay empresas nacionales que lo saben hacer mejor que las empresas extranjeras. Y después viene la empresa extranjera y le subcontrata a la empresa nacional, pero se lleva la gran tajada a la empresa extranjera. Así es. Entonces, tu ministro no te está, termino con esto, tu ministro no te está asesorando. Yo si fuera ejecutivo o fuera alguien del gobierno, le dijera, verás presidente, aquí hay estas empresas nacionales que pueden hacer lo mismo que Sinopec y nos sale más barato y es dinero que quede en la renta de los ecuatorianos. Dejemos ya este tema de que tenemos que ir con Sinopec o que tenemos que ir con Schlumberger, o que tenemos que, si la tecnología petrolera no es una cosa de ir a la luna, no es tecnología espacial, es una cosa sencilla, es contratar por cover, wireline, perforación y etc. cosas, pero la hacen aparecer como que es una cosa, el business por el business. Entonces ya viene Sinopec y seguimos atados a China. China es nuestra solución. Cuando China nos hizo pedazos durante todos estos 15 años, nos ha hecho pedazos.
nos entregó un Coca-Cola Sinclair que está fracturado por todos los lados, los distribuidores, porque eso es un desmadre. Y seguimos con los chinos. Seguimos con los chinos. Doctor, quiero agradecerle. En realidad es muy placentero escuchar este resumen que nos ha hecho durante este diálogo aquí en Ecuador en Directo por parte suya. Muchísimas gracias, doctor Tandazo. Gracias, doctor. Carlita y Jaime, para mí es un placer estar en Ecuador en Directo. ¿Cuántas veces usted requiera mi presencia? Yo estoy aquí. Porque además ustedes hacen un periodismo de otro estilo. Y esto necesita el Ecuador, baños de verdad, para entender a dónde vamos. Así es que más bien yo soy el agradecido de ustedes de que me inviten a este prestigioso medio para poder estar en contacto con la ciudadanía. Gracias, Carlita. Gracias, Jaime. Y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero. Un análisis con frontalidad y baños de verdad es lo que siempre nos da el doctor Tandazo.